Hoy hablaremos de métodos anticonceptivos y su diferencia con la píldora del día después. Descubriremos una plataforma que facilita la comunicación entre personas sordas y oyentes. Veremos las contraindicaciones y los beneficios del consumo de carne. Y en nuestro zapping viviremos una ruta de Santiago muy especial. Es la hora, pongámonos en acción. Pues como el método, como la pregunta se refiere a cuáles son los más adecuados, los más convenientes como método anticonceptivo, lo mejor es recordar cómo se produce la concepción, que es un mecanismo de ovulación, un ovocito que está en la mujer desde que estaba ella en el seno de su madre, que en un momento determinado, por un estímulo, empieza a madurar. Esa maduración dura 14 días, 15 días, es variable, pero en ese tiempo no solamente va madurando ese ovocito para ser un óvulo ya fecundable, sino que va preparando un nido, que es el endometrio, que lo va preparando para recibir, en el caso de que el óvulo sea fecundado, percibirlo a los 7 días y poderle darle un nido donde alimentarlo. Ese método requiere a su vez una subida de los espermatozoides que requiere que se suban nada más que los más importantes. Por lo tanto, tiene métodos para aniquilar a los espermatozoides que no tengan la fuerza o la vitalidad necesaria para que lleguen nada más que los más seleccionados. Es una selección, por supuesto, biológica para elegir los mejores para un proceso que va a ser muy complicado. Ese conocimiento del método de la concepción es lo que se ha usado para estimular la ovulación o procurar que las mujeres que no tengan hijos y quieran tenerlos los puedan tener, pero también ha servido para lo otro, para las que no deseen quedarse embarazadas por cualquier motivo, tener algún método que pueda frenar este mecanismo. Entonces, entre los mecanismos más clásicos están el más usado, que es el preservativo, evitar que lleguen los espermatozoides, que tiene muchos fallos, la marcha atrás, que tiene también muchos fallos y además efectos secundarios, y después mecanismos físicos o químicos. Los químicos son evitar la ovulación, que son los anticonceptivos, y el segundo, que es dar algún tipo de sustancia que evite que ese nido esté suficientemente preparado para recibir al ovocito fecundado en el caso de que se fecundara, que es la famosa píldora del día siguiente. Después hay mecanismos físicos de introducción de un sistema, como es el DIU, que se introduce dentro de la cavidad uterina y lo que hace en realidad es provocar una inflamación. Tiene muchos efectos, pero el principal, el más conocido y el más demostrado, es provoca una inflamación en el endometrio que hace que los espermatozoides no puedan subir porque tiene un efecto gametocida, o sea, mata a los espermatozoides, no pueden subir a la trompa y además impide que en el caso se implante porque no tiene condiciones adecuadas el endometrio que tiene que recibir al óvulo fecundado. Ahora mismo está en boga, aunque todavía lo más se usa son los métodos de preservativo y coitos interruptos, está en boga la píldora del día siguiente porque ha aparecido un segundo defecto, y es que aparece lo que se llama el sexo de riesgo. Son mujeres que en un momento determinado, un fin de semana, el alcohol, las drogas, pues sin tener una responsabilidad absoluta en ese momento, tienen relaciones sexuales y se dan cuenta al día siguiente. Entonces, desde hace unos 12, 13 años, aparece una sustancia química que no es abortiva, que lo que hace es que impide
la maduración del ovocito de forma adecuada, se retrasa la ovulación, y si ya ha ovulado, lo que hace es altera el endometrio donde tiene que ser recibido el ovocito fecundado, el óvulo fecundado. Obviamente la píldora del día siguiente es para lo que es para situaciones de emergencia, no es para usarla sistemáticamente ni usarla porque es una carga hormonal, obviamente, y las hormonas, como su nombre indica, la hormona viene yo estimulo, que son para que estimulen lo que tengan que estimular, pero ni pasarse ni quedarse corto. Y eso sí puede provocar trastornos si se usa como método anticonceptivo. Pero para casos de emergencia también se usa mucho en las violaciones, en los métodos no de olvido, pero sí de trastornos en la toma del anticonceptivo oral, que se ha olvidado varias pastillas y no sabe qué, pues un método de vez en cuando, y en métodos excepcional sí se puede aplicar la píldora al día siguiente, que no consiste nada más que dar una hormona que rompa el equilibrio de la que se está formando. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. El año pasado se salió una convocatoria, la 5ª edición de los premios al valor social de CEPSA, y nosotros nos presentamos con un proyecto, y el objetivo de este proyecto era crear una plataforma de biointerpretación de lengua de signos. Y el objetivo de esta plataforma es que tanto personas sordas como personas oyentes se puedan comunicar por teléfono a través de esta plataforma. Se puede hacer la llamada a través de móvil o por internet o por otro dispositivo que se llama D-Link. Nosotros nos presentamos este proyecto y recibimos el premio. Entonces queremos crear esta plataforma ya en este año, a lo largo en el mes de junio, julio, queremos que ya empiece a funcionar la plataforma. Hay una fase de construcción, luego habrá una fase de pruebas, unas pruebas piloto, y luego cuando ya empiece a funcionar, pues bueno, creemos que será un paso muy importante para Canarias, porque esta plataforma funciona de tal manera que cualquier persona sorda u oyente puede hacer una llamada a través de esta plataforma, y puede hacer la llamada a través de un teléfono móvil, de un ordenador, del dispositivo que comenté. Y si una persona sorda realiza la llamada, pues directamente se abre una pantalla en la que aparece un intérprete que solicita el número de teléfono y la persona de contacto a quien quiera llamar. Entonces se realiza esa llamada y la otra persona oyente pues recibe la llamada, y ya la comunicación es perfecta a través del intérprete. Es una interpretación en el momento. O al contrario, si una persona oyente quiere llamar a una persona sorda, pues también lo puede hacer a través de la plataforma. Es una llamada normal, da los datos de contacto de la persona a la que quiere realizar la llamada, y entonces se realiza esta llamada a la persona sorda y ya empiezan a mantener la conversación. Esta plataforma está adaptada para cualquier persona sorda, desde pequeños hasta mayores. Hay personas sordas, hay diversidad de personas sordas, distintas características, personas sordas profundas, hipoacúsicos, con distintas pérdidas auditivas, y también para las distintas personas sordas tienen distintos medios de comunicación en función de las necesidades de cada uno. Pueden que sean personas sordas signantes o no signantes, y esta plataforma está adaptada para todos. Algunos prefieren subtítulos, chat, a través de texto. También está adaptado para situaciones, por ejemplo, en las que las personas sordas quieren realizar una llamada a una persona oyente y la persona sorda quiere directamente utilizar su voz. Entonces lo puede hacer a través de lengua de signos, a través de la voz, a través de chat, es decir, que está adaptada a todas las características. Ya esta plataforma ya está en funcionamiento desde 2008 en otras comunidades, y es importante un dato que sabemos. El año pasado, en el año 2011, el total de llamadas realizadas fueron de 111.000 llamadas, pero en realidad de esas llamadas solo se pudieron aceptar 47.000, lo que quiere decir que no se están cubriendo todas las necesidades todavía. Entonces,
La primera plataforma la creó la Confederación Estatal de Personas Sordas, fue un proyecto pionero. Ellos dieron el primer paso y poco a poco se está intentando que se implante en el resto de comunidades autónomas a través de las federaciones afiliadas a la Confederación. Ahora mismo ya hay 4 plataformas en funcionamiento y esperamos que aquí en Canarias seamos una más y que el resto de federaciones también las vayan creando, porque el objetivo de esta plataforma es que poco a poco se vayan cubriendo todas las necesidades de las personas sordas, que se pueda hacer un servicio 24 horas los 365 días del año para que se cubran perfectamente todas las necesidades de las personas sordas y se pueda atender tanto a las personas sordas como a las personas oyentes. Sí, serían puestos de intérprete. En un principio la plataforma, cuando se cree la plataforma, habrá 2 intérpretes y se empezará, bueno, propondremos un horario desde la federación en función de las subvenciones que recibamos. El paso importante es que ya se cree esta plataforma. Llevamos trabajando en esto ya desde hace 2 años, porque ahora mismo la situación está muy complicada, pero poco a poco y con el contacto con distintas entidades y organismos, pues hemos podido hacer que se den cuenta de que esto es algo importante. Por ejemplo, una persona que vaya a un centro de salud pues puede tener un dispositivo especial, un teléfono con pantalla, y se puede hacer una llamada directamente a través de este dispositivo y por ejemplo, que en recepción, que la atención que se hace en recepción, si se acerca una persona sorda, pues se puede hacer a través de esta plataforma, etc. La plataforma ahora mismo, en España ya hay 4 plataformas en funcionamiento. Una de ellas funciona las 24 horas y las otras 3 en horario más reducido. Al principio eran solo 3 horas diarias, de lunes a viernes, luego poco a poco lo ampliaron a 7 horas, a 8 horas, a 12 horas diarias, luego ya toda la semana, y una de ellas ya está en funcionamiento 24 horas. Y la intención es que el resto de plataformas pues poco a poco también lleguen a funcionar las 24 horas del día, porque las plataformas funcionan en red. Entonces si una persona aquí de Canarias realiza una llamada a través de esta plataforma directamente, cuando esté la plataforma aquí en Canarias se atendería esa llamada desde aquí. Si desde aquí de Canarias estuvieran los operadores ocupados, pues la llamada directamente se deriva a otra plataforma. O al contrario, si una persona sorda de la península llama a alguna de esas 4 plataformas y esas están ocupadas, directamente se derivaría a la plataforma de aquí de Canarias. Es decir, es un funcionamiento en red. Se está detectando una inclinación del consumo en estos tiempos de crisis a una serie de alimentos que quizás son los menos convenientes. En el caso de la carne que me estás planteando, pues efectivamente se ha ido probablemente hacia un consumo de cárnicos de inferior calidad nutricional, como pueden ser carnes en conserva y algunas carnes congeladas, pues que tienen un contenido nutricional inferior. Bueno, lo que se le puede aconsejar a las personas en estos tiempos de crisis es que intenten buscar quizás una carne con un contenido nutricional adecuado, una carne fresca o congelada incluso, pero que no merme en la calidad y que las existen de buen precio. Tenemos la carne, por ejemplo, de pollo, tenemos algunas carnes de vaca que mantienen el contenido proteico y además, en el caso de la carne de vaca, un contenido en hierro importante y otros nutrientes muy interesantes para el consumo. Quiere decirse esto que podemos acudir a un sitio como el que estamos hoy, el mercado. Efectivamente podemos elegir algunas carnes que pueden estar en oferta y siempre decantarnos por esa carne que vemos, por esa carne que conocemos. Ahora hemos tenido alguna alerta sanitaria sobre productos cárnicos que venían acompañados de carne de caballo. En un entorno como este podemos hacer uso de unas carnes que vemos nosotros, que nos sirven, que nos venden, que podemos conocer su origen, que podemos hablar con la persona que nos la está acondicionando y bueno, constituye un excelente alimento para nuestra dieta diaria. Efectivamente, la tendencia durante los últimos años ha sido de aumentar el consumo de proteínas de origen animal, sobre todo carnes rojas, embutidos, por ejemplo,
y que efectivamente, bueno, pues aparte de la proteína que nos pueden aportar, suelen traer consigo aparejado una cantidad de grasa importante. Por eso siempre recomendamos que, bueno, en la semana el consumo de carne sea de 3 veces y alternemos carne siempre con el menor contenido en grasa posible. Carnes blancas, sobre todo carnes de aves, como puede ser el pollo, como puede ser el pavo, y también carne de ternera, por ejemplo, si fuera posible, o aquellas de menor contenido graso. Si tenemos que consumir carne de cerdo, pues que sea de forma esporádica, quizás como máximo una vez a la semana. Y ya no son solo las carnes que comemos en sí, sino muchas veces derivados cárnicos y un plato preparado como pueden ser unas albóndigas, como pueden ser, bueno, pues esas papas con carne arregladas muchas veces. Efectivamente, el consumo de carne 3 veces en semana y en preparaciones culinarias diferentes. Cuanto mejor sea la preparación culinaria, cuanto más sana sea, pues mucho mejor. Prefiriendo la plancha, prefiriendo el horneado, prefiriendo a veces el vapor incluso, pues conseguimos que nuestra dieta se adecue a lo que consideramos como saludable. Solemos abusar de las papas, aunque también es verdad que le echamos mucha culpa a las papas en ocasiones y efectivamente abusamos, pero no tienen la culpa de todos nuestros males. Las papas son una fuente de hidratos de carbono interesantes, comidas en su justa medida y además en una preparación culinaria adecuada, como puede ser el guisado, como puede ser el arrugado. Bueno, pues es un alimento importante en nuestra dieta. Abusar de ellas todos los días, como se decía antes, todos los días papas fritas, todos los días papas en el potaje, pues ya se pueden convertir en algunas ocasiones en un problema. Pero no vamos tampoco a satanizarlas de tal manera que tengan que desaparecer de nuestra dieta, al contrario. Bueno, ya se relacionan algunas enfermedades a nivel intestinal, sobre todo con el exceso de consumo de proteína de origen animal y específicamente con el exceso de carne. Desde luego el exceso de carne en una dieta tampoco es saludable. Podemos ver afectada nuestra salud a nivel cardiovascular, porque recuerda siempre que la carne en muchas ocasiones viene acompañada de gran cantidad de grasa, como por ejemplo la de cerdo, y además se le relaciona incluso el alto consumo de carne, entre otras enfermedades, se la relaciona con el cáncer de colon. Bien, como consumidor te diría que yo prefiero que me la piquen delante. No obstante, si el establecimiento donde la estamos comprando está autorizado para ello, por las autoridades sanitarias, pues efectivamente pueden realizar ya el molido de la carne y vendérnosla adecuadamente envasada. No debe suponer ningún tipo de problema si el establecimiento es de confianza. Yo la preferencia que tengo, como te decía, es que me la piquen delante. Yo la suelo comprar muchas veces de mezcla, selecciono la pieza, me la cortan, carne de vacuno, carne de cerdo, y bueno, la pican delante de mí y muchas veces es una garantía, ¿no? El estar delante en ese procesado que a veces puede ser delicado. La principal cuestión a reseñar en este punto, pues no solo está en la posible adulteración que se puede producir, sino sobre todo en la higiene de los aparatos, ¿no? La higiene tiene que ser concienzuda, porque en ese caso la picadora, si limpia y si desinfecta adecuadamente, puede ser una fuente importante de microorganismos patógenos, ¿no? Y ser un problema o convertirse en un problema de salud pública. Pero bueno, en principio vamos a confiar en los establecimientos de un lugar como este, como el del mercado, y muchos otros que desarrollan su actividad con las medidas higiénico-sanitarias adecuadas y garantizadas por sanidad. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. Me ocurrió que un buen fondo para hacer esa película podía ser el Camino de Santiago. ¿Esto se comerá? Los escaramujos. Que somos como tú y el resto de la gente. ¿Tienes ganas de que acabe? No creo que se acabe esto. Que dure una semana más, ¿eh? Todos sabemos lo que pasa en los señores de agudos, como que los pacientes salen antes de que hayan tenido tiempo de mejorar, porque hay una cifra sensible de cumplir. Pues un poco todo eso nos somete a una presión que nos impide
darles ese espacio y ese tiempo del programa adelante. George Widener está de camino a la Universidad Columbia de Nueva York para demostrar la capacidad de su increíble cerebro. Mi cumpleaños es el 21 de diciembre de 1975. 1975 cayó en domingo. Este año caerá en viernes. 11 de julio de 1980. 11 de julio fue viernes. En tan solo unos segundos, George es capaz de calcular el día de la semana de una serie ilimitada de fechas. Mi cumpleaños el 8 de abril. 8 de abril. ¿De 5372? 5372 es miércoles. Pero yo que tú lo celebraba ahora, porque estaremos todos muertos. En su casa de Asheville, Carolina del Norte, George trabaja de noche elaborando calendarios. Estoy haciendo un listado de los lunes de los próximos 500 años, los siguientes 2600 lunes. Una antigua película educativa sobre la esquizofrenia. Los pacientes llevaban caretas puestas para que no se les reconociera. A los psiquiatras no les resultó fácil rodar esta película. ¿Qué se pretendía demostrar sobre una enfermedad en la que los pacientes a menudo escuchaban voces, padecían alucinaciones o tenían manía persecutoria? ¿Cómo se establecía la diferencia en el diagnóstico de una persona esquizofrénica o simplemente con un comportamiento extraño si no se conocía la diferencia entre ambas cosas y su origen era tan confuso? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, entre nuestro grupo, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones, una impresionante fuerza profética, que quieren enriquecerse y hacer feliz al mundo en el que viven? He tenido un paciente que acabo de tratar en la unidad que quería comprar la clínica por 1.000 millones y le hizo a nuestro presidente una oferta muy concreta. Estas personas han venido a escuchar al trío Matt Savage, un grupo muy popular en todo el país. El líder del trío es un maestro del teclado. Pero es muy difícil verlo. Sus pies apenas alcanzan los pedales. Matt Savage tiene solo 10 años de edad. Actúa en festivales de jazz en todo el continente. Nueva Orleans, Portland, Montreal. Fue él quien compuso gran parte de la música que interpreta. Te recomiendo a Rubén. Hasta apareció en la televisión nacional. Damas y caballeros, el trío Matt Savage. Adelante. No es solo su capacidad, sino la comprensión que tiene del jazz, lo que asombra en alguien tan joven. Pienso en un triángulo con Charlie Parker en un extremo, Bill Evans para las baladas en otro extremo y Thelonious Monk en otro extremo.